Buenos días, en esta clase número 6 del curso corto de Introducción a la Bioinformática vamos a hacer una serie de ejercicios prácticos que nos permitirán comprender qué podemos hacer con una secuencia para analizar la naturaleza de ese posible gen, de esa posible proteína codificada por ese gen. Como su nombre lo indica, este curso se basa en una introducción a la bioinformática, no está hecha para bioinformáticos, sino para personas que quieren conocer algo sencillo de análisis de secuencias que permitan identificar la naturaleza de una secuencia para poder utilizar las herramientas adecuadas para su estudio. Como trabajo práctico tenemos en la plataforma de Classroom hay una serie de artículos, ¿verdad? En esos artículos que están en la plataforma y que van a descargar, van a buscar los números de acceso de las secuencias. Con ese número de acceso, buscar la secuencia por las bases de datos del GenBank, del NCBI o cualquiera que quisieran buscarla, copiar la secuencia completa de nucleótidos para luego someterla a los diferentes programas, hacer un alineamiento y comparación de secuencia mediante el BLAST, también en el NCBI, del GenBank, y copiar la secuencia completa de aminoácidos para hacer los respectivos análisis en los demás programas. Con la secuencia aminoácidica de la secuencia, es decir, de la proteína codificada por esos genes, se va a copiar y esa secuencia utilizarla para buscar la estructura secundaria, las secuencias consenso para modificaciones posttraduccionales, secuencias consenso para segmentos transmembrana, secuencia consenso para péptido señal y posibles dominios y motivos funcionales. Como ejemplos de resultados de esos análisis tenemos a la proteína de choque térmico de bajo peso molecular de Taenia solium, que se llama T-Sol SHSP 35.6. Vemos el gráfico de la secuencia, tanto de nucleótidos como de aminoácidos, una secuencia de 1172 pares de bases, con un ATG de inicio en la posición número 17, después de una secuencia 5'UTR no traducible, el marco abierto de lectura o Open Reading Frame de 945 pares de bases, un codón de parada en la posición 959 y 37 nucleótidos de poli A, que es el final de la secuencia, la cola de poli A. La secuencia aminoácidica es de 314 aminoácidos, un peso molecular de 35.6, punto isoeléctrico de 5.6, presenta un sitio de N-glicosilación en las posiciones 273 a 275, dos sitios de fosforilación para proteína quinasa 2, en la posición de 13 al 15 y 232 a 234, tres sitios de fosforilación para creatina quinasa 2, posiciones 18 a 21, 45 a 48, 275 a 278. Por supuesto, estas posiciones es de aminoácidos. Al predecir estructura secundaria, vemos que está formada principalmente por regiones alfa hélice, algunas regiones flexibles, muy poca beta, regiones enrolladas, y tiene una elevada hidrofilicidad, elevado índice antigénico. En cuanto a la comparación, esta proteína pues se parece mucho a su homóloga en Taenia saginata, en Echinococcus multilocularis, Paragonimus westermanni, Schistosoma manzoni, es decir, secuencias muy relacionadas ya que son todos platelmintos. Si vemos, presenta dos dominios funcionales, alfa cristalina HSP20, que son dominios característicos de proteínas de choque térmico de bajo peso molecular. En los dominios vemos que está uno entre la posición 100 y 200 y el otro en los últimos aminoácidos de la secuencia. Si observamos la figura del artículo de la secuencia en aminoácidos de esta molécula, vemos que las mayores similitudes se encuentran precisamente en las zonas correspondientes a los dominios funcionales, que están subrayados en la figura con una línea negra. Otro de las moléculas del ejercicio es el antígeno de tegumento de metacéstodos de Taenia solium, T-Sol. Esta molécula no presenta un ATG de inicio, es una molécula truncada, por lo tanto comienza con un marco abierto de lectura. Es una secuencia de 1839 pares de bases, donde se puede ver toda la secuencia codificante. Vemos que empieza con aminoácidos desde el principio, el aminoácido lisina.
y al final un codón de parada en la posición 1657 y una cola de poli-A de 22 nucleótidos. Esta secuencia de 552 aminoácidos tiene un peso molecular de 64.3 kilodalton, un punto isoeléctrico de 6.3, presenta 3 sitios de N-glicosilación en las posiciones 242, 253 y 490. 2 sitios de meristilación en las posiciones 454 y 540 y 2 sitios de fosforilación para proteína quinasa 2 en la posición 258 y en la 506 y 11 sitios de fosforilación para creatina quinasa 2. Esta secuencia, al hacer el alineamiento y comparación, vemos que se parece mucho a la de Taenia solium y a las de Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis y Schistosoma japonicum, que todos son platelmintos, por lo tanto es donde encontramos las mayores similitudes. En cuanto a los dominios funcionales, vemos que tiene una serie de dominios, principalmente el dominio esrina, radicina, moesina, que es característico de este tipo de moléculas de citoesqueleto. De hecho, tiene un dominio parecido a la miosina también. Estas moléculas intervienen en señalización a este nivel. En la figura que está en el artículo podemos observar que las moléculas entre Taenia solium y Taenia saginata, al ser del mismo género, pues son muy parecidas y las mayores diferencias se encuentran con las moléculas de Echinococcus granulosus y Echinococcus multilocularis, que aunque son platelmintos y ténidos, pero también son de otro género, el género Echinococcus. Si observamos la estructura secundaria de esta molécula, vemos que está formada principalmente por regiones alfa hélice, muy pocas regiones flexibles y regiones enrolladas. En cuanto a muy poco también regiones beta. Tiene zonas de bastante hidrofilicidad, con un elevado índice antigénico en la mayoría de la molécula y con la probabilidad de estar en superficie bastante elevada. Esto es característico porque es una molécula que tiene que ver con unión de moléculas de citoesqueleto. Vemos en la determinación de segmentos transmembrana, podemos observar 2 segmentos transmembrana, uno aproximadamente en el aminoácido 120 y otro en 210 más o menos estos segmentos. Y es lógico que al ser moléculas que intervienen en esa unión entre moléculas de citoesqueleto y la membrana, pues es lógico que tengan estos segmentos transmembrana. En otro de los artículos hay 3 moléculas que son antígenos de excreción por secreción de bajo peso molecular. Vamos a empezar con el antígeno TC8B1. Vemos que es una secuencia de 345 pares de bases que tiene un ATG de inicio en la posición 13 con un marco abierto de lectura Open Reading Frame de 258 pares de bases, un codón de parada en la posición 268 y una cola de poli-A de 20 nucleótidos. La secuencia aminoacídica es de 85 aminoácidos, un peso molecular de 9.8 kilodalton, por eso es de bajo peso molecular, punto isoeléctrico de 9.7 y si observamos la estructura secundaria podemos ver que está formada principalmente por regiones alfa, muy pocas beta, unas cuantas flexibles, unas cuantas enrolladas, sumamente hidrofílica, menos los primeros 20 aminoácidos que son característicos del péptido señal. Tiene un elevado índice antigénico y algunas zonas con probabilidad de estar expuesta en superficie. Esta molécula presenta un dominio que es característico de esta familia de antígenos de ténidos. Al comparar la secuencia con las depositadas en las bases de datos, se observa que tiene similitud con secuencias de Taenia crassice, un antígeno de Taenia solium, varios antígenos y sus variantes de Taenia solium, y la familia del antígeno B de 8 kilodalton de Echinococcus, de allí su nombre, que ha sido descrita para diagnóstico. También otras variantes, el antígeno 2, AG2B1 de Taenia solium. Si observamos la comparación de las moléculas, en este caso se observan las 3, TC8B1, TC8B2 y TC8B3, con las que más se parecen, que son las de Taenia crassice y el antígeno SIDA de Taenia solium. Son bastante parecidas, sin embargo hay regiones donde cambian los aminoácidos.
El otro antígeno de excreción-secreción de bajo peso molecular es TS8B2, que presenta 270 pares de bases, un ATG en la posición 13, un codón de parada en la posición 268, con un marco abierto de lectura de 258, lo que proporciona 85 aminoácidos, un peso molecular de 9.7 y un punto eléctrico de 9.2. Presenta un sitio de N-glicosilación en la posición 52 y un péptido señal en los primeros 20 aminoácidos, al igual que el anterior, y también presenta el dominio de antígenos deténidos, de estos antígenos de la familia multigénica de 8 kilodalton. Si vemos la estructura secundaria, igualmente principalmente alfa hélice, muy pocas regiones beta, pocas regiones flexibles, pocas regiones enrolladas, bastante hidrofílica la molécula, menos la zona del péptido señal, que es hidrofóbica, el índice antigénico también elevado, menos donde está el péptido señal, y algunas zonas de probabilidad de estar expuesto en superficie. La tercera molécula de este grupo es TS8B3, presenta 267 aminoácidos con un ATG de inicio en la posición 13, un marco abierto de lectura de 201 pares de bases, el codón de parada en la posición 210, por lo que esta secuencia proporciona 66 aminoácidos, un peso molecular de 7.6 kilodalton y un punto eléctrico de 7.3. Presenta un sitio de glicosilación en la posición 52 y también un péptido señal de los primeros 20 aminoácidos. Estos péptidos señal son característicos de antígenos de excreción-secreción, como fue confirmado para estas moléculas y podrán observarlo en el artículo correspondiente. Presenta también el dominio de antígenos deténidos, característicos de esta familia multigénica de 8 kilodalton, por eso es que el nombre de TS8, ¿no? Si vemos la estructura secundaria, también la mayoría son regiones alfa hélice, muy pocas regiones beta, pocas regiones flexibles, pocas regiones enrolladas, hidrofílico en la mayoría de la extensión, menos el péptido señal, elevado índice antigénico, a excepción del péptido señal, y algunas pequeñas zonas de probabilidad de estar expuesto en superficie. Los antígenos de excreción-secreción tienen un periodo en superficie y luego van a ser secretados. Otra molécula de los artículos es paramiosina de teniazaginata, TSAC-PMI. Es una molécula muy grande de 3.408 pares de bases, con un ATG de inicio en la posición 290, un marco abierto de lectura de 2.589 pares de bases, un codón de parada en la posición 2.986 y una cola de poli-A de 19 nucleótidos. La secuencia aminoácidica tiene esta molécula 863 aminoácidos con un peso molecular de 98,9 kilodalton y un punto eléctrico de 5.2. Presenta un sitio de N-glicosilación en la posición 556, 3 sitios de miristilación en la posición 15, 837 y 856, 8 sitios de fosforilación para proteinquinasa C, 6 sitios de fosforilación para creatinquinasa 2, y un sitio de fosforilación para tirosinquinasa en la 464. Dos motivos de unión ADN que se llaman cierres de leucina, uno en la posición 326 y otro en la posición 382. Si vemos la figura, podemos observar que está subrayado, es cierta la secuencia que corresponden a los dominios, como ya veremos. Al hacer la comparación con las bases de datos, por supuesto, tiene similitud con paramiosina de Taenia solium y de Echinococcus granuloso y de Schistosoma japonicum y Schistosoma manzoni. Por supuesto, son platelmintos. Si vamos a los dominios funcionales, pues vemos dominios típicos de estas moléculas de musculatura de estos ténidos. La paramiosina es similar a la miosina, por eso vemos dominios comunes con miosina y con filamentos, tropomiosina y todo este tipo de moléculas que forman parte de la musculatura de estos ténidos. Si observamos la estructura secundaria, vemos que está formada principalmente por regiones alfa, muy pocas regiones beta, pocas regiones flexibles y pocas enrolladas. Es bastante hidrofílica en toda su extensión, lo que le proporciona un índice antigénico bastante elevado, que se corresponde con lo que se describe en la literatura, ya que se usa como antígeno en el diagnóstico de estos ténidos y tiene alta probabilidad de estar en superficie, pues evidentemente forma parte
de esta musculatura de estos ténidos. Acá se observa el alineamiento y comparación solamente con la de Taenia solium y de Echinococcus granulosus, porque si no la figura es muy grande, y se observa que son sumamente parecidos. Es una secuencia muy conservada donde muy pocos aminoácidos cambian. Otra de las secuencias de los artículos es el antígeno mayoritario de oncoferas activadas de Taenia saginata, HP6, donde observamos que esta secuencia tiene 571 pares de bases, con un marco abierto de lectura de 396, un ATG de inicio en la posición 1 y un codón de parada en la posición 394, con una cola de poli-A de 20 nucleótidos. En la secuencia aminacídica, esta proteína tiene 131 aminoácidos, el peso molecular de 14.9 kilodalton, un punto isoeléctrico de 10.1, un sitio de neglicosilación en la posición 92, uno de meristilación en la posición 20, 4 sitios de fosforilación para proteína quinasa C y un péptido señal en los primeros 18 aminoácidos. Si observamos, se ven dos dominios funcionales, uno característico de moléculas parecidas a fibronectina, que son moléculas de adhesión, otro que también interviene en moléculas de adhesión, y esto podemos conocer la naturaleza de la molécula, la cual HP6, si ven en el artículo, se hizo ensayos de adhesión y también es una molécula que media adhesión celular. Por eso estos programas de predicción permiten poder orientar los análisis de la secuencia. Tiene algunas regiones alfa, en este caso vemos más regiones beta, hay algunas regiones flexibles y unas pocas enrolladas. Un índice, una hidrofilicidad en casi toda la molécula, menos el péptido señal, y un índice antigénico también elevado, y la probabilidad de estar en superficie solamente en algunas zonas al final de la secuencia. Al comparar en las bases de datos, pues se observa similitud con una molécula de Taenia ovis, la de Taenia solium, otra de Taenia saginata y otra de Taenia ovis, ya que son una serie de moléculas que comparten estas características de moléculas de adhesión que permiten la adhesión de la oncófera al epitelio intestinal cuando va invadiendo. Si vemos acá la figura del alineamiento, pues esta molécula comparte principalmente con la de Taenia saginata, es más parecida, y algunos aminoácidos diferentes con la de Taenia solium, moléculas de Taenia solium o de Taenia ovis. Con estos análisis pues podemos al cursante pues demostrarle la utilidad de estos programas, que la mayoría están en servidores gratuitos, y como les decía, no es un curso para expertos en bioinformática, es simplemente una pequeña introducción donde, teniendo la secuencia que uno puede obtener de una base de datos o que la tiene porque ha trabajado con esos genes y tiene la secuenciación, pues hacer estos análisis sencillos que permiten evidenciar a quién se parece y según a qué molécula se parece, pues hacer los análisis correspondientes. Por su atención, muchas gracias.